El hombre nuevo. Para que el hombre nuevo se beneficie de la nueva inteligencia que le permite ver las cosas tal como son, debe liberarse del pensamiento cartesiano para extraer el depósito infinito del pensamiento universal, del que puede comprender fácil y precisamente las posibles relaciones que deben existir entre el hombre, el espíritu del hombre y el espíritu de la inteligencia, y las inteligencias que dirigen la evolución en todos los sistemas. El hombre de la tierra, por sus antecedentes, por su poderoso vínculo con lo emocional, nunca ha podido compartir los secretos de las inteligencias superiores, porque estos secretos estaban regidos por leyes que mantendrían al hombre en cierta ignorancia, hasta el día en que, al ser capaz de liberarse de su emotividad, de la subjetividad de su pensamiento, pudiera retener perfectamente la cualidad de la vibración actuando dentro de una forma mental desprovista de emotividad y no sujeta a la aprobación psicológica del pensamiento humano. Este día ha llegado y el hombre del futuro podrá concebir con gran facilidad e interpretar con gran agilidad los principios fundamentales de la organización psicológica de su humanidad, así como los principios fundamentales que determinan el desarrollo de la civilización. Uno de los pilares de la doctrina secreta del futuro se basa en una concepción muy amplia de la realidad psicológica del hombre, y esta concepción, que no tiene límites hasta el punto de que el hombre se niega con su inteligencia a aceptar la posibilidad de una organización tan vasta, de un poder tan vasto, de organización creativa, solo puede aliviar a los espíritus más inclinados a recibir lo que ya no se puede ocultar. Así es posible que hoy en día, en este planeta, afirmemos que la naturaleza misma de la inteligencia es proporcional a la cantidad de luz que existe en el cosmos. Esto implica que toda la luz del cosmos, recogida y manifestada de manera diferente en los planos de este último, constituye lo que llamamos la inteligencia del universo. Esta inteligencia tiene un solo propósito, el de preservar la armonía entre todos los planos, entre todos los planetas y entre todos los reinos de estos planetas. La inteligencia universal está poderosamente enfocada en el principio de la armonización, el cual debe ser encarnado en todo lo que constituye el universo creado. El hombre, como ser evolutivo, debe comprender un día la ley de la inteligencia para preservar en su planeta las formas de vida que han sido creadas y las formas de vida que deben evolucionar hacia un destino conocido por un número de seres, pero desconocido para la mayoría. La inconsciencia del hombre, la creatividad del hombre resultante de esta inconsciencia, no es por lo tanto parte de la inteligencia positiva, sino de la inteligencia negativa del universo. La comprensión de esto es importante. Las vibraciones del alma, se disocie de la energía creada por el pensamiento humano subjetivo y se asocie vibrantemente con otra energía, con una energía que no está condicionada por la tradición, por la historia, por la opinión, por la influencia, sino que es transmitida desde las esferas más altas
de la evolución hasta el hombre, representando las esferas más bajas de esta evolución, pero que, sin embargo, es muy importante para esta evolución. Mientras el ego humano esté satisfecho con las ilusiones de su inteligencia, le es imposible percibir el velo que lo separa de la inteligencia universal. Es imposible para él concebir la existencia de este velo y penetrar de la misma manera en la radiación perfecta, equilibrada y armonizadora de la inteligencia universal. El hombre del mañana, el hombre que servirá de base para la erección de una nueva cepa humana, será el primero en reconocer que la inteligencia no es humana en sí misma, sino que el hombre es un canal que debe recibir la energía universal de un principio que determina la dirección de toda actividad creadora en el universo. Y es a partir de este punto, en la evolución de la humanidad, que será posible que el hombre se independice de una vez por todas de todas las formas de pensamientos personales para poder recibir, dirigir, instruir en un modo de creatividad libre de todas las formas subjetivas e imperfectas vinculadas a la personalidad ciega de los sentidos humanos. Los sentidos del hombre son fundamentalmente impermeables a la realidad y por esta razón su inteligencia está fundamentalmente limitada por sus sentidos. Mientras la personalidad del hombre no sea alterada por la naturaleza misma de las cosas que ve y mientras su ego no sea elevado a una frecuencia vibratoria superior a la que dicta la personalidad, le es imposible trabajar directamente con inteligencias que persiguen en otros planos funciones mayores, más totales y altamente perfectas. Sin embargo, en un futuro próximo, el hombre podrá finalmente unirse a aquellas inteligencias que trabajan en planos superiores a él, pero que aún son posiblemente visibles para él. Una vez que el hombre ha alcanzado el poder de esta visibilidad, le es imposible mirar hacia atrás por todo lo que tiene ante sí. Todas las infinitas posibilidades creativas de la inteligencia universal funden en su mente un asiento de poder creativo que nunca ha reconocido excepto en las aventuras muy profundas y silenciosas de su alma. Pero un día, el alma humana debe convertirse en una realidad para el hombre. Su poder debe ser de una vez por todas alcanzable a través de su voluntad, y su inagotable potencial también debe ser reconocido por el ego del hombre, cuya manifestación en la materia o en los subplanos cercanos de esta materia debe ejercer sobre él la impresión final de la infinidad. El hombre ha evolucionado a lo largo de los siglos, milenios, dentro de una esfera muy vasta, cosida de arriba a abajo, de todas las formas posibles e imaginables de mentira, una mentira pensada según el plan del destino de la raza humana, pero sin embargo una mentira a medias. Y el hombre del mañana debe reconocer finalmente en sí mismo el poder del acceso a la realidad, un poder que le dará la habilidad de ver el todo y entenderlo de una manera total. El pensamiento humano está tan atrapado en una energía directamente ligada a la emoción subjetiva de la experiencia del hombre,
que este pensamiento se ha vuelto incapaz hoy en día de reemplazar incluso el tenue resplandor de su intuición. Este pensamiento ha perdido el poder de cristalizar en sí mismo el más mínimo núcleo de la realidad. La intuición del hombre ha perdido su poder, ha perdido su capacidad de penetrar la mente del hombre, de modo que este último está ahora a la merced de sus sentidos y su inteligencia a merced de su propio límite. El hombre de mañana podrá y tendrá que conversar con otros seres que evolucionan en otros planos o en otros planetas con gran facilidad. Pero antes de que esta obra, esta evolución, comience a dar fruto, el hombre que será el pionero de estas comunicaciones, de estas conversaciones a larga distancia en un cosmos infinito, será el primero en sufrir la perturbación causada por el encuentro entre un espíritu que no es el suyo y un espíritu que le pertenece. Y de este encuentro entre estos dos espíritus vendrá una nueva vibración que generará en el ego del hombre un poder para conocer, un poder para reconocer y un poder para penetrar los más grandes secretos de lo universal. Mientras el hombre no se haya dado cuenta de que lo más mínimo diseños de su mente subjetiva, que las más mínimas contemplaciones de su pensamiento personal reflejan poderosas formas de energía emocional, poderosas formas de energía subjetiva, le será imposible comprender que detrás del velo de su pensamiento se encuentra la inmensa catedral del conocimiento y del saber. Ya no se trata de la humanidad del hombre de mañana que mira hacia atrás. Ya no se trata de que la humanidad contemple lo que ya ha tratado de comprender. Es cuestión de que el hombre de mañana regrese de una vez por todas a su patria, es decir, a su verdadero espíritu, es decir, una vez más, al espíritu que está en él, y no al espíritu que se ha impreso en él. La tarea no es fácil y la carga es totalmente individual. Ningún hombre puede experimentar para otro hombre el contacto de las esferas. Este contacto es personal y debe ser realizado de acuerdo a la capacidad vibratoria y energética de cada individuo. Pero este contacto implica un principio fundamental, el de darse cuenta de que el hombre es ante todo Superman. Ese hombre es sobre todo más grande de lo que ha manifestado hasta ahora. Que el hombre es ante todo un ser poderosamente conectado a las fuerzas de la luz, poderosamente conectado a las fuerzas que dirigen la evolución, siempre que conozca la naturaleza de su alma y que pueda penetrar con gran facilidad la energía de esta realidad personal para sí mismo. La tierra ya no puede esperar. Los hombres deben abrir un nuevo camino. Los hombres deben entender cosas totalmente nuevas. Los hombres deben avanzar hacia un futuro que ya no pertenece al deseo de emancipación de su ego, sino que forma parte de la totalidad, que forma parte de la realidad y que ya se conoce en niveles superiores, según el pasado, el presente o el futuro. El hombre ya no puede preocuparse, debe ser capaz de penetrar más y más en esta energía para poder
realizar todo el potencial de su ser y ver la visión total de su futuro. Tan difícil como será mañana para la humanidad, tan fácil será mañana para otra parte de esta humanidad. Y la condición absoluta para esta diferencia en el estilo de vida residirá en la capacidad individual del hombre de estar en contacto inteligente y vibratorio con las fuerzas principales de la evolución que se ocupan tanto de su destino como de su creación. El ser humano ya no puede vivir una vida sujeta a la dominación de la forma impuesta por una sociedad ciega y decadente y una civilización moribunda. El ser humano ya no puede ser esclavizado a condiciones de pensamiento que ya no sirven al hombre, al individuo y a la sociedad, sino que sirven tanto al individuo como a la sociedad. La preservación del hombre, la preservación del planeta, la preservación de la vida no está condicionada por la voluntad o el poder del hombre, sino por las fuerzas principales de la evolución, por las fuerzas de la luz, y estas fuerzas se volverán más y más poderosas. Y cualquier restricción, cualquier esfuerzo contra estas fuerzas resultará inútil, porque la materia, el cuerpo, se deriva del espíritu. Comprender que la inteligencia no viene del hombre no es fácil para el hombre, porque el hombre ha concebido la naturaleza de la inteligencia, ha concebido la naturaleza de su inteligencia, y la concepción de su inteligencia no es una concepción terminal, sino una concepción transitoria que deriva de la naturaleza, incluso de su ego. La limitación misma de su mente y la incapacidad de vivir al nivel del ego y de la personalidad en el resplandor total y perfecto del alma, aunque el hombre no tiene nada que ver con esta condición, aunque el hombre no es cósmicamente responsable de esta condición. La condición fue vivida por él, desarrollada por él, y su gestión, desde el principio de la historia, se refleja en él. Ya no se trata de racionalizar la razón de la evolución, sino de realizar el futuro de la evolución y el comienzo en este planeta de una penetración cada vez más poderosa de la energía vibratoria que debe destruir las formas del pensamiento humano, es decir, el fundamento del pensamiento subjetivo, para liberar finalmente el espíritu del hombre y permitirle finalmente conocer lo que significa la palabra espíritu, la palabra invisible, la palabra infinito, la palabra luz, la palabra Dios, la palabra alma. Es decir, todo lo que en nuestro planeta hemos considerado desde el principio como esencial para cualquier supervivencia más allá de la materia. Ya no es a través del pensamiento filosófico, cualquiera que sea su cualidad o color, que el hombre podrá descubrir lo que está ante él, sino a través de la percepción directa del movimiento del espíritu en los diferentes planos de la evolución, a través del movimiento del espíritu dentro de los fundamentos mismos de la creación. El hombre tiene ante sí un mapa muy vasto, un camino infinito y un poder del que no tiene ni idea. Así como la vida ha sido para él en el pasado una experiencia material, así la vida de mañana será para él una experiencia más allá de los sentidos, más allá de la materia, pero directamente relacionada con los sentidos y la materia. Si los principados no querían revelar al hombre las facetas absurdas de sus concepciones, era para
permitirle desarrollar las herramientas necesarias que un día le servirían para reconquistar lo que había sido retenido. Hoy sabemos que nada se requerirá del hombre excepto la total apertura de su mente, pero también sabemos que esta exigencia será total, porque el contacto entre el espíritu del hombre y la infinidad de lo invisible es un contacto que requiere un equilibrio perfecto entre su mente y sus emociones. Y es de esta condición cumplida en todos sus aspectos que surgirá el hombre nuevo, el hombre de la sexta raza, el hombre de mañana. Tanto como el tiempo sirve para condicionar el hombre, tanto sirve para desconcertarlo cuando ha comenzado a darse cuenta de la impotencia de sus ilusiones hacia la realidad o la posible realización de la naturaleza vibratoria de su ser. Y cuando ha captado esta naturaleza vibratoria, cuando ha comenzado a comprender las naturalezas que la vibración opera en él, está en el camino que inexorablemente lo conduce hacia el desarrollo total de sí mismo, es decir, hacia el contacto visual e inteligente con lo invisible. Y es a partir de este contacto con lo invisible que él entiende que el secreto retenido por las inteligencias de los planos superiores sobre su cabeza durante milenios fue un secreto cuya realidad o realización tuvo que ser retenida, porque no se puede dar a un niño algo cuyo poder no entiende. Y mientras el hombre fuera un niño, mientras la humanidad estuviera todavía en la etapa primitiva de su evolución, no se trataba de poner en sus manos un conocimiento que sólo podía servirle. Un hombre que reconoce la ilusión de la inteligencia humana ya está empezando a penetrar el secreto de la realidad. Un hombre que comienza a darse cuenta de la ilusión del pensamiento subjetivo ya está comenzando a comprender la infinidad del pensamiento universal. El tiempo se convierte entonces en el juez de su posible evolución y también en el juez de su desarrollo parcial o total. Un día el hombre se verá obligado a reconocer que las inteligencias que en el pasado le han llamado el reconocimiento, ya sean religiosas o místicas, eran en realidad seres como él, pero sujetos a condiciones mucho más elevadas y perfectas de evolución. Cualquier emoción ligada a la existencia, a la presencia, al servicio de estos seres, es una emoción puramente humana, que sólo puede generar en el hombre una forma primitiva de ver las cosas. Mientras el hombre tuviera que creer, el hombre no podría saberlo, porque toda creencia, cualquiera que sea su finalidad, cualquiera que sea su valor, genera en el hombre una responsabilidad hacia lo que cree. Y esta responsabilidad se basa en un vínculo emocional que lo une a la sociedad cuyo vínculo comparte, cuando en realidad cualquier hombre invitado a participar con la infinidad de los vastos corredores del conocimiento debe redescubrir en sí mismo la gran soledad y observar en sí mismo que la realidad cuyos aspectos conoce sólo puede servir para organizar socialmente los vínculos entre los hombres. Pero a medida que la sociedad humana tenía que desarrollarse, tenía que armonizar más y más,
las creencias, se volvieron necesarias. Pero ahora que el hombre está entrando en un nuevo ciclo en el que la individualidad, en el que la universalidad debe prevalecer sobre todas las formas posibles de organización social, será esencial que el hombre vea que en él una llama lo une a lo universal, a lo cósmico, y que esta llama, a través de su producto creativo, puede generar a nivel material condiciones de vida armoniosas que permitan la reorganización de una sociedad según principios totalmente nuevos y totalmente separados de la vida psicológica del individuo o de la tradición social en la que nació el individuo. En otras palabras, argumentamos que el hombre del mañana, el individuo, el que entrará en contacto vibratorio con las fuerzas de lo invisible, será capaz de reconocer a aquellos que están en el mismo camino de evolución y también será capaz de reconocer a aquellos que van en la dirección opuesta, y mientras mantiene un equilibrio con los hombres, sabrá crear un nuevo equilibrio entre los planos, que no será visible para el hombre cuya inteligencia está aún cegada por la razón, por la forma, por la tradición. Pero este conocimiento debe avanzar hoy, porque mañana será comprendido. Debe ser avanzado hoy, porque aquellos para quienes está destinado están listos para sentirlo, para percibirlo. Mañana estarán listos para entenderlo. Ya no se trata de que el hombre interprete, se trata de recibir y poder recibir sin interpretación, para que la energía, la vibración de lo que recibe penetre donde corresponde y golpee en él la palanca que debe levantar la puerta que siempre ha ocultado el espacio exterior, la puerta que siempre ha velado otra realidad, la puerta que siempre ha impedido al hombre ser verdaderamente hombre y ejercer en el cosmos los derechos que le son naturales, es decir, los derechos que le permiten generar en su plano las fuerzas necesarias, permitiéndole crear nuevas condiciones para otra evolución. Los derechos a comunicarse por telepatía, no solo con los hombres del planeta, sino también con los hombres de otros planetas. No solo con los hombres vivos, sino también con las inteligencias inmortales de los planos superiores. En otras palabras, el hombre debe reclamar lo que ha perdido, no por su propia culpa, sino porque ya existían inteligencias en el cosmos que estaban monitoreando el drama humano y asegurándose de que se produjera la evolución tal como está previsto en las grandes concepciones de estas grandes inteligencias. Aunque el hombre ha sido herido, aunque el hombre ha sufrido, aunque el hombre ha sido refrenado, está llegando el momento en que el mismo hombre ya no estará más fijado en la horca de la ignorancia, sino liberado por las mismas fuerzas que han buscado en el pasado generar en él una fidelidad emocional a las formas esenciales para el crecimiento de su civilización. Es difícil hablarle al hombre de cosas que hoy en día no puede realizar concretamente, pero todavía es necesario generar en él la fuerza suficiente para permitirle ir más allá de los límites de su concepción de la vida, para ayudarle gradualmente
a superar los obstáculos de la forma, a superar la trampa de sus emociones, para que un día pueda finalmente cruzar la pared del espacio y conquistar los vastos dominios de la mente, porque es del espíritu que se origina y es al espíritu al que debe regresar. Pero esta vez, glorificado en su cuerpo y poderoso en su voluntad sobre la materia.